Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos. Los textos del Antiguo Testamento nos muestran a lo largo de la historia de la salvación la imagen de Dios, de un Dios que crea, de un Dios que pide a su pueblo fidelidad, de un Dios que quiere de su pueblo rectitud, justicia, de un Dios que reclama al pueblo sus infidelidades, de un Dios que no tolera el pecado, de un Dios que, según los textos del Antiguo Testamento, castiga a su pueblo, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es capaz de transformar los corazones, de un Dios que presenta la vida, sobre todo la realidad de la tierra prometida, como la esperanza para su pueblo. Por eso, a lo largo de los textos contemplamos cómo la imagen de Dios sigue manifestándose al pueblo. Y de manera especial, hoy lo contemplamos en el texto de la primera lectura. La imagen de Dios que el profeta Isaías presenta al pueblo es una imagen diferente a lo que el pueblo pensaba. Dios no es el castigador, Dios es el que escucha, Dios es el que responde, el que auxilia y defiende a su pueblo. Estas características de la imagen de Dios no opacan ni hacen olvidar que Dios exige de su pueblo rectitud, ni tampoco son imágenes que permiten al pueblo caer en aquella actitud: puedo hacer lo que yo quiera, de todos modos Dios es misericordioso. No, la intencionalidad del profeta es diferente. Es hacernos ver que en medio de la esclavitud, que en medio de la desesperanza, que en medio incluso del pecado, en nuestra condición de exilio lejos de Dios, en nuestras enfermedades, en nuestros pecados mismos, Dios aparece, Dios se presenta como un Dios misericordioso, un Dios que escucha el clamor de su pueblo, un Dios que responde, un Dios que conduce a su pueblo por verdes pastos. Estas primaveras de la gracia de Dios que se nos hacen ver en el texto, y sobre todo las palabras mismas del profeta, nos hacen ver que la imagen de Dios y que lo que el profeta presenta es un anuncio de felicidad y de libertad. Anuncio del reino de Dios, donde no habrá llanto, grito, sufrimiento ni muerte, nos dice el mismo profeta. El anuncio es una llamada para el pueblo, es una invitación: salid, venid a la luz, que es lo que propone el profeta al pueblo mismo. Esta invitación, este anuncio de alegría, de gozo, también en nuestro tiempo de Cuaresma se nos lanza a cada uno. Salir, ¿de qué cosa? De nuestras situaciones, de nuestro pecado, de nuestros conflictos, de nuestras desesperanzas, de nuestra oscuridad, de aquel calvario de realidades que no nos permiten estar con Dios. Contemplarle a Dios como un Dios que es Padre, como un Dios que es misericordioso, como un Dios que escucha. La pregunta que hoy puede resonar también para mi reflexión personal es: ¿de qué tengo que salir para poder llegar a la luz? ¿De qué realidad presente en mi propia vida tengo que salir? Pero en medio de preguntarme ¿de qué tengo que salir?, también la pregunta sobre ¿qué gano? ¿Qué logro al salir de esta realidad? El profeta nos los presenta y nos habla de la certeza de que el que sale de la oscuridad, el que sale de las tinieblas, el que sale del exilio, logra ver en el camino pastos, agua y sombra, que facilitan el caminar del pueblo,
Quiere decir que el que toma la decisión de salir de su situación, de su realidad, que muchas veces es de pecado y desesperanza, decide caminar con aquellos principios, con aquellas bases que le ayudarán, que le facilitarán al encuentro con Dios. De ahí entonces que la Cuaresma nos indique a nosotros el camino a seguir para poder llegar a Dios, el camino a seguir para dejarnos conducir por el buen pastor, que siempre es favorable a su pueblo. El texto del Evangelio hoy nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, pero que nos hace referencia siempre al Padre, un Padre que siempre está pendiente de sus hijos, un Padre que tiene su mirada en su pueblo, un Padre que envía a su propio Hijo para poder salvarlo, para hacer presente su voluntad, un Hijo que no hace su voluntad sino la voluntad de Dios. En este tiempo de Cuaresma, pidámosle la gracia a Dios de hacer su voluntad, ser capaces de contemplar esa imagen de Dios misericordioso, del buen pastor que nos invita a salir de nuestra oscuridad para ir a la luz y así lograr hacer su voluntad. Contigo mi camino es difícil, me exiges. Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez.